la vida que yo he pasado, lo que yo he logrado, lo que mis padres han logrado conmigo, lo que mis padres han pasado conmigo, nadie va a entender. Ha sido difícil. ¿Cómo quieres tú que la gente te vea? Yo me veo como una persona de 6 pies. Yo camino como una persona de 6 pies. Es verdad. Y a mí no me... Tú lo sabes. Sí, sí. Tú lo sabes. ¿Ok? Porque tú sabías que al ir a la televisión, mucha gente se va a reír contigo, como dices Te tú. dije, Rodner, o se ríen de mí o se ríen conmigo. Ya. ¿Cuándo los dos quieren? ¿Y ahí qué hacías en esos programas? Ridículo. No se puede. Cuesta trabajo. Parecerle ridículo cuesta 15 años de trabajo. Sí. Pero para llegar ahí, yo tuve que sacrificar mi vida. Yo tuve que vivir 6 meses en mi carro. Mira, yo quería ser policía. Me dijeron que no tenía tamaño. O sea, aplicaste. Yo apliqué. Ahora, si tú lo crees, lo vas a lograr. Si tú dudas de ti, no vas a llegar. Yo tengo una vida corta, pero tengo una larga historia. ¿Qué es lo que más te molesta de tu estatura? Ahora, mi amor, tú sabes que estamos en un podcast en vivo. Oh, shit, dale. ¿Cómo te conquistó Juanito? Esto es exclusivo, a ver. Sí, esto es una... Con la moda, con la ropa, ¿cómo haces con eso? Pero el momento en que ya no esté el gordo y la flaca al aire, ¿qué vas a hacer? Ok, ahí voy. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar. Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Ustedes saben que el propósito de este podcast es que te inspires, a que no te pongas límites, a que persigas tus sueños, a que lo intentes, a que no tires la toalla. Y hoy estoy con una persona que para mí es asombrosa, porque es una persona que se ha abierto y se ha ganado un espacio en los medios de comunicación de habla hispana que es bastante difícil de hacerlo. Yo que estuve en ese medio por espacio de 3 décadas, conseguir estar frente a las cámaras de televisión no es fácil. Y cuando tú eres una persona que por la naturaleza vas ya a estar en un espacio muy reducido y tú logras sobrepasar todos los obstáculos para convertirte en uno de los comediantes más reconocidos de habla hispana hoy por hoy. Roller, no hay manera. Y estoy, No hay estoy diciendo manera. en serio, es Juanito el productor, que así es como ustedes Thank lo you. Bueno, un momento. Juan Espinosa, que es su nombre, Juan Espinosa, Sí, pero señor. conocido artísticamente, Carlito el productor. Carlitos el productor. Correctamente. Carlitos el productor. Correcto. Yo te voy a decir por qué me da tanto gusto que estés tú aquí. Y esta es una anécdota que a lo mejor ustedes no lo saben. Ah, bueno, antes que mi productora me regañe. Que muchos no saben. Que muchos no saben. Muchos no Por favor, suscríbanse al canal, que ya somos más de 350,000. Denle Vamos, like, vamos a compartan. hacerlo, vamos. Exacto. Ya. Dale, que venga. A la campanita activen las notificaciones. Exacto. ¿Sabes qué? Daira, Ah. que para los que la conocen de mis redes sociales, que trabaja conmigo, este es uno de los episodios que ella más quería ver. Sí. Porque ella siempre me decía, ¿usted sabe a quién yo admiro? A Juanito, bueno, Carlitos el productor, me dice, porque él, a pesar de que tiene su condición, él es una persona que se antepuso ante todo Correcto. y se consiguió un rol protagónico en uno de los programas de entretenimiento de habla hispana más importantes de los Estados Unidos. Y es verdad. ¿Tú sabes cuánta gente, Juanito, yo vi pasar y audicionar para El Gordo y la Flaca, que es uno de los programas más longevos que hay acá? Correcto. 27 años lleva al aire. Sí, sí. ¿Y cuánta gente llegaba y se iba desilusionada porque no lograban conseguir un puesto ahí? Y lo mismo que he dicho yo, que llegan ahí, es fácil llegar ahí, pero lo difícil es mantenerte, ¿no?
mantenerte en esa industria. Porque esta industria es difícil. Yo sé. Es dura, como sea, como tú la veas, es dura. Porque mientras más hablan de ti, más tú tienes que defenderte. Sí, pero fíjate, por ejemplo, una cosa que yo disfruto mucho y es que cuando hay los eventos de espectáculos, las premiaciones, los Grammy, el premio Lo Nuestro, el premio Juventud, lo que sea. Y cuando te aguaste en Dominicana, delante de mí. Pero escúchame. Hay historia, yo tengo historia tuya. Yo sé, pero escúchame, todos los artistas se detienen contigo. Claro. Porque yo soy su manera corta para hacer reír, ¿ok? Todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene su manera de ser, pero yo lo paro en su momento para decirle, hey, mira, hay veces que la vida no es tan seria como tú la piensas. Hay veces que tienes que tomar tu tiempo y decir, oye, vamos a reírnos. Vamos a reírnos, vamos a tomar este tiempo para reírnos de lo que hacemos y de la bobería, de la estupidez, de lo que sea, no importa lo que sea. Claro. Porque todo el mundo quiere ser serio, todo el mundo quiere ser directo y como correcto, pero no. Tú lo sacas de sus casillas. La vida es muy corta para Sí. estar en esa bobería. Sí, yo sé. Hay que tener su momento para reírse y para ser serio. Quiero que me cuentes, pero más adelante, porque quiero conocer bien tu historia de vida. Ok. ¿Cómo llegas tú a El Gordo y la Flaca? Porque yo te acabo de hacer esa pregunta cuando llegaste. Yo me Tengo una recuerdo- vida corta, pero tengo una larga historia. Eso va para el headline. Eso va para el headline. Ven acá. Una vida corta, pero una larga historia. Porque recuerdo de yo estando en El Gordo y la Flaca. ¿Cuántos años llevas ya en El Gordo y la Flaca? Ay, 19 años. Claro. Yo tengo 10 años que me fui del Gordo y la Flaca. Bueno, que me fueron del Gordo y la Flaca. Para decir las cosas correctas. Nadie te fue. Papi, Bueno, yo te que no quiero. vamos a decir Yo que te no estoy amo. que no. I love you. Ay, no. ¿Me extrañas? I always. Ah, está bien. Quisiera decir malas palabras, pero no puedo. No, aquí las puedes decir. No, pero fíjate que es curioso porque recuerdo desde que llegaste Yes. y recuerdo la impresión que causaste y me alegro que sean tantos años los que lleves ya en el programa. Correcto. Pero quiero conocer tu historia de vida porque de eso se trata esto, de cómo tú no te pusiste limitaciones a pesar de tu estatura ante un reto tan enorme como era el estar enfrente de las cámaras de televisión. Correcto. ¿Dónde naces tú? ¿Qué edad tienes tú ya? Tengo 327 años. No, en serio, porque A mí me dijeron que mientras más viejo te pones, más chiquitico te van cogiendo, ¿no? Ajá. O sea que ya con ellos 350 me desaparezco. Me pongo una esquinita así, hago así, me pongo una esquinita, hago. No, pero Juanito, ¿tú sabes qué pasa? Que tú, a lo mejor por tu estatura, yo siento como que los años no pasan por ti. Yo quisiera que no pasaran, pero sí pasan. Las estrellas me lo enseñan. ¿Cómo? Las arrugas. No, pero ¿qué edad tienes tú de verdad ya? Te lo puedo decir de verdad. Si quieres. Te si voy a no- entrevistar a ti. No, 41. 40 años, no, pero no parece, de verdad. No, de verdad. Te lo juro que no. Ay, Te bro, lo- es porque me quieres. No. Cabrón, tú me quieres. Respóndame en los comentarios, dígame si él parece que tuvieras. ¿Puedo Puedes decir decir cabrón? malas palabras. Aquí no pasa nada, esto es YouTube. Pero fíjate que no parece que tuvieras esa edad, te ves mucho más joven. Sí, gracias, de verdad. Este es un momento para decirle a la gente que tú puedes hacer lo que te da la gana. El límite eres tú. Solamente tú te puedes poner una pared delante de ti. Tú te puedes montar en el tren. Ahora mismo te montas en el tren y el tren está yendo a 200 millas por hora. Si te da la gana, te bajas. Si no, no. Y si te bajas, busca la manera de montarte otra vez. Tú te recuerdas, y me encanta que digas eso, que los límites solamente te lo pones tú. Yes. Pero tú te recuerdas en qué momento Juan, el niño, entendió que no eras un niño como el resto de los demás. Ok, tú estás hablando de mi niño, mi hijo. No, de ti. De mí. De ti. Yo Porque aprendí- luego vamos a hablar de eso. Él tiene 2 hijos. Uno de tus 2 hijos, si no me equivoco, Sí, él tiene enanismo. enanismo igual como que- tú, igual exacto. que yo. eso lo Y vamos a hablar nació- más nació adelante. igual que yo. Claro. Ok. Pero quiero entender cuándo. Me puse mis límites. Sí, pero mi Yo. pregunta es, ¿en algún momento tus padres tuvieron una conversación contigo de niño para explicarte que tú tenías enanismo? ¿O cuándo No. tú te das cuenta? Me di cuenta tardísimo, a los 12 años, cuando vi que no crecía más.
Sí, sí, sí. Pero de pronto paré de crecer. O sea, que todos tus amigos Sí, crecieron. claro, todo el mundo crece y yo todavía estoy aquí en el mismo tamaño. Y entonces, ¿qué hizo? O sea, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo tuviste esa conversación con tus padres? ¿Cómo fue ese Eso es momento? bueno, eso es buenísimo. Bueno, ok. Me dijeron una vez, papi, tú no vas a crecer más. Fuimos al doctor, me dijo, a los 12 años no vas a crecer más. Y yo dije, ¿y por qué no? Porque tú tienes enanismo, que es que tú no creces después de cierta edad. Y yo dije, ok, pero yo quiero ser grande. Yo quiero ser igual que mi papá tiene 6'1". ¿Tu papá es 6'1"? Sí, 6'1". Yo quiero ser igual que mi papá. No vas a ser igual que tu papá. Vas a ser igual que tu mamá. ¿Cuánto mide mi mamá? 4'11". Sí, pero tú vas a medir menos, 4'2". Entonces me están poniendo un límite a lo que yo quiero hacer. Claro. Y ese límite lo creas tú en tu cabeza y ya te estás poniendo tú mismo una pared. Déjame preguntarte algo, porque ya a los 12 años es la Ya preadolescencia. deberías saber. Claro, ya es la preadolescencia. Y a lo mejor ya a los 12 años era como para que te hubieras dado cuenta que a lo mejor... Pero lo que estoy entendiendo con esta conversación es que tú, dentro de tus limitaciones físicas, que ya las tendrías que haber tenido a los 12, tú no te veías distinto al resto de la gente. No, yo me sentía que yo podía hacer mucho más, crecer mucho más y expandir mi... how do you expand? Sí, ¿no? expandir expandir mi mentalidad, tu mentalidad. mi manera de pensar. Claro. Porque para mí es la manera que tú piensas. Y te quiero... Si te ponen límite, mira, esto es una conversación que he tenido con mis padres, he tenido con otras personas, que hay veces que tus padres no entienden el límite que te están poniendo. Ya. ¿Me entiendes? Ellos te dicen, papi, tú vas a llegar a este punto. No, tú no entiendes eso. Como tu persona, tú dices, no voy a llegar ahí. Yo voy a expandir mucho más. Entonces te dicen, no, papi, este es tu límite. No, tú no tienes límites para nada. No existen límites. Lo que te ponga tus padres, tus abuelos, lo que te ponga cualquier persona en la calle, no significa que es tu límite. Tu límite lo crees tú en tu mente. Tú eres el creador de tus El límites. creador de tus límites. No importa lo que límite que te pongan los demás. Y por Si eso... tú dices, oye, esto no es mi límite, no es tu No es límite. tu límite. Ya. Te lleva- ¿Tiene sentido o no? 100%. Es que de eso se trata este podcast. O sea, yo siempre digo que la gente siempre te van a decir, no se puede, Claro. no hagas esto, pero está en ti que te lo creas o no, o que tú creas en ti mismo. Absoluta. Absoluto. En absoluto. Ahora, una pregunta, ¿fue para ti difícil en la adolescencia llevar tu enanismo con esa etapa en la que uno tiene, como adolescentes todos tenemos muchas inseguridades? Ok. Mira, ahora tú me preguntas que es difícil. Todo es difícil. Todo en este mundo es difícil si tú crees que es difícil. Ahora, si tú dices que esto no es nada, no es nada. Es lo que tú crees en tu mente. Los límites los crees tú. Tú estás en un tren que van a 100 millas por hora. Si te bajas del tren, es tu decisión que te bajaste. Ahora, ¿cómo te montas otra vez? Es tu decisión para montarte otra vez, ¿no? Ujú. Si tú decidiste a bajarte, entonces coge para montarte otra vez. Es tan simple como eso. Tú estás creando tus propios límites. Si yo digo, oye, aquí no hay límite, aquí no hay límite. Pero mi pregunta es, ¿Ok? ¿se burlaban de ti en el colegio y cómo te tomabas tú esas burlas? Yo tenía que reírme de mí primero, antes que los demás se ríen de mí. Yo tenía que buscar una manera que la gente diga, que yo puedo decir, ok, yo quiero que se ríen conmigo y no de mí. ¿Me entiendes? Yo tengo que crear una situación que yo puedo decir una cantidad de cosas que ya tú no tienes más nada que decir. O sea que tú, burlándote de ti mismo, los desarmabas y los dejabas sin... Claro. Sin armas. Sin armas. Los dejabas básicamente sin herramientas para poder meterse contigo. Ya. No tenían mismo- munición en tu contra. El límite es mío. El límite es mío. Yo creí esos límites. Y te estás dando cuenta ahora, Juan,
que en el fondo esa actitud tuya te preparó Claro. para que tú entraras Para lo a la peor. televisión. Y, no, Para y lo para, peor. y para que entraras a la televisión. Claro que sí. Claro que sí. Porque si mal no me equivoco, tú empiezas a trabajar primero es en Sábado Gigante, ¿no? Antes, ¿sabes? Antes yo trabajaba en una televisión local. Ok, vamos a contar Ok. la historia. Ya vamos a Vamos contar- al principio. Vamos al principio. Sí, vamos al Yo principio. trabajaba en una tienda hawaiana. ¿Ok? Ajá. ¿Una tienda de? Hawaiana. Hawaianas, de los flip Ajá. flops. De Se la- llama Hiro Hari. Ajá. Que los cocos de los Ajá. que te tomaban la chichi sí. y la cintica de, Ajá, del hula, ajá. de hula hoop. Ajá. Ajá. Y vino un señor que se llamaba Payo José Martínez, a ver si yo quería trabajar en televisión. Yo dije, ok, me gustaría, ¿por qué no? Y vamos a empezar a trabajar y entonces... en la Antes calle- de esto, porque Ajá. te quiero detener ahí. Ok, En algún momento antes de este acercamiento, ok. ¿se te había cruzado a ti por la cabeza trabajar en la No, yo televisión? quería ser doctor. Tú querías ser doctor. Sí. Mira, yo quería ser policía. Me dijeron que no tenía tamaño. Mira, O sea, aplicaste ay, todo. yo apliqué. En serio, No, me yo encanta. fui a físico y todo. Yo pasé físico, yo era un cabrón porque... No pasa nada. Porque yo hacía jiu-jitsu, wrestling, yo artes marciales. Yo tengo más de 5 artes marciales. El examen físico sí lo pasaste para ser lo pasé. policía Sí, lo pasé. y te rechazaron. Pero lo sobrepasé. Wow. Like, yo era más físico que la mayoría de los policías. Yo no sabía que tú dominabas 5 artes marciales, por cierto. Y nadie sabe. Claro. ¿Te metiste, Nadie sabe. te metiste a estudiar las artes marciales para defenderse en caso que se metieran contigo? Sí, y a la misma vez, porque yo, a mí me decían, oye, chiquitico, entonces yo quería ser el tipo. Yo quería ser el tipo que tú me decías, chiquitico, y yo te cogía y te ¡pah! Ya. Claro. Si me vas a decir chiquitico, te voy a enseñar por qué yo soy chiquitico. ¿Te tocó muchas veces pelearte por eso? Mucho. Hasta que te respetaban después de que les dabas 3 Ahora me guaramas. respetan. Ahora me respetan. Entonces, cuando tú te... Nadie se mete conmigo. Por supuesto que no. Cuando tú te gradúas de high school, entonces Correcto. tu interés no era ir a la universidad, sino ser era policía. hacer de policía. Pasé el examen principal, pero cuando empezaron a ponerme paredes, En que tenías que... no podía encararme. Ay, No me hagas reírme, cabrón. no. Es que, claro, No podía sobrepasar la pared. Claro. Que más de 5 pies. ya. ¿Y tú crees que eso es justo? Que le pongan el animal. No es justo, porque yo puedo destruirte de la rodilla para abajo. Yo te puedo hacer no caminar nunca. Claro, que eso es un arma en sí misma. Exacto. Entonces, cuando se descarta la idea de ser policía, Quiero ¿Qué ir para el hiciste? Army. Después quería ir al Army. Y también me pasó que no podía encaramarme una pared de 6 pies. No podía pasar la pared de 6 pies. ¿te frustraba esa parte? Claro, todavía me falta. Todavía. Todavía me falta. O sea que tu sueño en realidad hubiera sido ser parte de las Fuerzas Armadas o policía. O sea, Yes. Secret Service. I would have been Secret Service. bueno, en el gordo y la flaca a veces lo haces. Escondido. Exacto. Escondido. Bueno, entonces, ¿en qué momento caes tú en esta tienda y cómo caes en esta tienda? Hawaiana. Ok. Estaba trabajando yo estaba trabajando en una gasolinera. Ajá, primero. Gas station. Una gasolinera. Ajá. Y de ahí me cambié para la tienda hawaiana, porque todo tiene que ver con clientes, ¿no? Con ropa. Y me enseñaron a doblar ropa y a jorobar la ropa. Y llega, ay, mi madre, mi mujer. De eso vamos a hablar. Que Espérate, espérate. Atiende. Espérate. shh. Hey, baby, I just got. Hola, mi amor. Tú sabes que estamos en un podcast en vivo. Oh shit, dale. No, ahora está en vivo. Ahora te hiciste viral. No, Ronnie nos va a preguntar algo. Dale. Mira, ven acá. ¿Cómo te conquistó Juanito? She said, how did I make you fall in love with me, baby? Ajá. I think I made you follow me. Oh,
Did you believe my eyes? It's because of your. Can I say that on the phone? Yes, go. Aquí estamos con Ronnie. Dale. Los ojos, la mirada, los labios y el corazón. Oye. Esto es exclusiva, baby. Sí, esto es una... Güey, dale, baby, I love you. Dale, bye. Oye, y aprovechando el pie que nos ha dado tu esposa, porque yo creo que eso es un mito. No, no es mito. O sea, no creo que sea un mito. Ok, ok. Los genitales de una persona que tiene enanismo son proporcionales con el tamaño de su cuerpo o no. Sí, yo no quiero decir que sí, si son grandes o más. No, que yo creo que. No, porque en realidad no lo sé. Eso, Es la ley de la L. ¿Ok? Mi tocho así. Mi tocho así. No, No, pero en verdad que peco de ignorancia y a lo mejor mucha de la gente que nos está viendo hoy, porque pensarías que a lo mejor todo es proporcional y a lo mejor no lo es. Yo, no. No es proporcional, o sea que en aquel departamento. No, yo soy feliz. Soy Ok. feliz. Soy feliz. Bueno, yo estoy bien así. No me agarré un poquito más. ok. De tamaño de vertical, no me importa. ¿Y de horizontal? ¿El tamaño horizontal? Claro que sí. Bueno, no, Eso es lo que más importa. Dejemos ese tema aparte. Ok, entonces estás en la tienda hawaiana Vamos a y te terminar. ofrecen que estés en la televisión. ¿Por qué te ofrecen Ok. que estés en la televisión? Yo creo que es por mi manera de ser, que yo soy así, ¿no? Jodedor, hago chistes, personality, ¿no? Y eso era para la estación local. Correcto. ¿Qué canal era? Canal 41. Ajá. Para ¿Y América TV. ¿Y para qué programa te invitan? Me invitaron primero se llamaba Fire en Llamas. Ujú. Después me invitaron para La Cosa Nuestra. Ajá. Y después La Cosa Nuestra, pillé que me quedé sin nada. Ok, ¿y ahí qué hacías en esos programas? Ridículo. Yo era el duende. El duende de la Navidad. Ajá. Era el Power de Thanksgiving. Cosas que todavía te hacen hacer en el gordo y la Son flaca. cosas normales que Claro. me llaman que una vez y después se convierte en un show normal, un trabajo Un de trabajo diario. de diario. Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste en la estación local? Porque yo creo que ustedes entiendan que en los Estados Unidos hay canales locales mira. que son en ciudades y están los nacionales como Univisión, Telemundo, que se ven en todos los Ronnie, Estados te Unidos. voy a decir una cosa, man. Ok, a mí de vez en cuando me preguntan, ay, Carlito, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. Y yo digo, ok, ¿cómo que lo mismo que hago yo? Yo llevo 15 años haciendo trabajo. ¿Y qué tú quieres hacer? Sí, lo mismo que haces tú, que llegas y haces un ridículo y ya te vas. Ok, pero eso cuesta trabajo. Para hacerle ridículo cuesta 15 años de trabajo. Sí. Usted no entiende lo que yo tuve que hacer para llegar aquí. Yo entiendo que lo que yo hago ahora es una hora de trabajo y es algo fácil, pero para llegar ahí yo tuve que sacrificar mi vida. Yo tuve que vivir 6 meses en mi carro. Yo tuve que hacer cosas que tú no eres capaz de hacer. Yo tuve que tomar todos mis sueños y dejar mi familia y decir, oye, esto es lo que yo quiero. ¿Ustedes son capaces de hacerlo? La mayoría no son capaces de hacerlo. Es lo que no entienden ellos. Que yo llego aquí a hacer, ya, me pagan por una hora, no. El sacrificio que yo tuve que hacer para llegar ahí es lo que ustedes no entienden. ¿Por qué tuviste que vivir 6 meses en un carro? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Porque era un efficiency, un efficiency para mí. Mi carro, imagínate tú, mi carro es un Hummer, yo tengo un Hummer H3, grandísimo, pero eso es un efficiency para mí.
Yo tengo una doble cama. Yo no sé si se está hablando en serio, es mentira. Ahí están mis 3 hijos conmigo. ¿Y por qué tú me crees? No, porque tú dices que viviste 6 meses en un carro. Raúl González, que estuvo aquí sentado en esa silla, me dijo que él llegó al punto en este país en el que no le Y nos quedó más hemos remedio. todo. Y que nadie lo vivir dice. Y nadie lo admite. Nadie lo admite, Tú ¿verdad? te quedaste sin dinero entonces. Una pila de veces. Y saber tener dinero es saber perderlo. Mm. Tú tienes que perderlo para saber ganarlo. Porque hay veces que tú dices, oh, gasté esto, pero tú no sabes lo que tú gastaste hasta que sabes lo que gastaste. Ya. ¿Me entiendes? Ujú. Tú dices, ok, esto no me va a ganar nada. Oh, me gasto 4,000. Pero cuando te viene otra vida, tú dices, 4,000 te cuesta. Ujú. 4,000 duele. Ujú. No como antes, cuando tenía dinero como por Sí, sí, gusto. Tú dices, 4,000, no pasa nada. Pero cuando 4,000 te cuesta, ahí te das cuenta. ¿Y cómo llegas tú de la estación local Ajá. a Univisión? Ok, buena historia. Ok. Yo trabajaba para South Gigante, ¿te acuerdas? Ujú, sí. Es que ahí es donde te recuerdo las primeras veces que te vi en Univisión. Claro que sí. Ok, al principio de Gordo y la Flaca yo trabajaba como el duende. Yo era el duende de las crismas. Yo era el pavo de Thanksgiving. Yo era el leprechaun de, no sé, St. Patrick's. Ujú. Ok. Y de un día a otro me llama Carlito, el productor, y me dice, Juanito, me hace falta que hable con Gloria Trevis. Vamos a poner esto en contexto para que Sí. ustedes entiendan, Sí. porque él me lo da Porque dice a mí. está bueno. Claro, Y tú lo sabes. claro. En Univisión, en El Gordo y la Flaca, nuestro productor de línea por muchísimos años es Carlos Medina, a quien Correcto. nosotros cariñosamente, compatriota además, Como Carlitos. le decimos Carlitos. Ajá. Todos le decimos Carlitos, desde la productora ejecutiva, Mariela Cardona, hasta Correcto. Juan. Carlitos. Entonces, Carlos Medina es quien te contacta a ti, Me contactó a mí para que ustedes entiendan el contexto. Y Ah. entonces te dice, y me dice, tuve una conversación con Gloria Trevi. Y Gloria Trevi se puso brava conmigo. Y yo, hay que de acá hablaron. Hablamos de esto y esto y esto. Ok. ¿Me puedo hacer pasar por ti? Y me dice, ok. Si yo me hago pasar por él. Entonces hablamos con Gloria Trevi. Gloria Trevi me llama, me dice, Carlito. Y yo por el otro lado digo, ¿cómo estás, Gloria? tú me estás fastidiando que esto pasó en la vida No, real. Esto pasó en la vida real. Y digo, Gloria, ¿cómo estás? Carlito te habla aquí. Mira, ella me empieza a decir, estoy discomfort, estoy Sí, incómoda, brava. brava por esto y esto y esto. Gloria, por favor, ayúdame, mira, perdóname, yo te voy a ayudar con esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esta situación entre tú y yo? Para que tú vengas al show y hables con nosotros. Y me decía, Carlito, mira, tiene que ser esto y esto y esto. Y todo el tiempo la grabación era yo en la cámara y Gloria Trevi en el otro lado por teléfono. Ella decía Carlito y yo decía, sí, Gloria. Y eso lo grabaron, eso está grabado. Sí, todo Y no, grabado. Eso salió al aire. Sí, salió al aire. Y desde ese día adelante, yo era Carlito el productor y Carlito el productor, de hecho, O sea que en ese momento es cuando es tu gran entrada sí me gran entrada. al Al show. ¿Tú en Sábado Gigante estabas a tiempo completo o eras freelancer? Yo empecé como medio tiempo. No. No se puede hacer esta entrevista en serio. ¿Quién te manda a preguntarme? Yo empecé como medio tiempo. Bueno, a este le pagamos la mitad. Y ya. Y ya con él. Eres terrible. Ay, ¿qué voy a hacer? Ok. Ajá. Y desde ahí adelante, don Francisco me decía sátrapas. ¿Tú sabes lo que Sátrapas. significa sátrapas? No, dime. Un personaje de su país, un descarado. Ajá. Que Un hacen sátrapa, lo que sí, da claro, gana. un sátrapa, yo sé. Y ahí soy yo. Bueno, don Francisco Don Francisco resintió que te fueras de Sábado Gigante para El Gordo y la Flaca. se murió después de eso. Cuando yo me fui, me dijo, oh, Juanito, no, Juanito. Pero ven acá,
te voy a decir algo porque honor a quien honor merece. Ok. Mariela Cardona, que es la productora ejecutiva Que de es Gorda y la Flaca. mi amiga, mi jefa. Exacto. Ella siempre vio en ti. Bueno, primero que ella tiene una cosa contigo, que es que tú puedes hacer o decir lo que sea y ella se muere de la risa. Yo sé que debe estar odiando que en este momento está hablando de ella, pero ella apostó ciegamente por ti. Y apostó bien. Apostó bien. ¿Te pagan bien en el Gordo y la Flaca? Sí, por orden de tamaño. Por orden de tamaño. Ven acá, no, pero en serio, ¿cómo tú? Porque tú sabías que al ir a la televisión, mucha gente se va a reír contigo, como dices Te tú. dije, Ronner, o se ríen de mí o se ríen conmigo. Ya. ¿Cuándo los dos quieren? No, que se rían contigo. Si se ríen de mí, like, Ujú. me open. No, pero ¿te ha A sucedido ver. en algún momento que te hagan... Ronner, mira, ok, vamos a ser realistas, ok, vamos a ser realistas, ok. ¿Cuál es el problema? Que la gente se ríe de tu chiste, de ti, o no sea de ti. No importa, ¿ok? No importa cómo se ríe. El propósito es que se ríen, ¿no? Ya. ¿Por qué no me importa? ¿Por qué no me importa cómo se ríe? ¿Por qué es tan grave la Porque te situación? digo una cosa. No, ok, la seguridad la tienes tú. Ahí está. Yo te La voy, seguridad la tienes yo te voy a decir algo. Cuando una persona no es segura de sí misma, Ya. todo le afecta. Quiero entender de dónde nace tu autoseguridad. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Esa seguridad en ti mismo. Mis padres me enseñaron a mí que si yo no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Ellos me decían, ok, no llegas aquí, coge un banquito, súbete arriba, banquito, cabrón, y dale, busca tú lo tuyo. Si no lo buscas tú, no lo voy a buscar yo. Entonces, esa es la decisión que tú tienes que tomar. Si no lo buscas tú, ¿quién te lo va a buscar? Nadie. Solo tú. Acuérdate de todo lo que estoy diciendo. Me encanta porque básicamente ellos te enseñaron a que no te limitaras por tu estatura a hacer las cosas, Exacto. que buscaras soluciones alrededor de eso. Claro que sí. Y usan el sentido común, porque yo conozco una pila de gente que son intelectuales, son súper inteligentes, saben hacer matemáticas, son científicos, son una pila de cabrones, pero no tienen sentido común. Y el sentido común, para mí, es más raro que cualquier otra cosa. Sí. El sentido común es duro de buscar y duro de encontrar, Sí. pero lo tienes aquí, solo tú lo tienes. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Y ahí voy a otro punto muy interesante, que es lo que acabamos de experimentar. Correcto. ¿Cómo hiciste tú en el amor? O sea, primero, tú eras mujeriego. Mira, vos se ríe la que está rara. Papi, tú buscaste el tipo equivocado. No, pero me quiero decir, ¿cómo te levantabas tú a una mujer que te gustaba? Mira, ¿puedo hacer yo? Sí, claro. Sí, vamos a ser honestos. Igual que voy a ser honesto con ustedes y de esta cámara y con las mujeres, porque estas mujeres no quieren escuchar la verdad, pero la verdad duele. Mira, las mujeres que saben lo que quieren, no saben lo que quieren, ¿verdad? Siempre te dicen, oye, yo quiero esto. Cuando espera 5 minutos para que tú veas que quieren otra cosa. Espera 5 minutos, ok. Entonces tú te vas a ver en el mismo nivel de ella. Tú te vas a ver loco porque lo que ellas te dicen, no. El punto es decidir que tú vas a tomar control. El momento que ellos te escogen, ellos te dicen, oye, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, te tienen donde tú quieres, donde ellas quieren. Pero si tú dices, yo voy a tomar el control, tú vas a tomar el control.
no dejes que ella te diga lo que tiene que hacer. Eso lo entiendo perfectamente bien. Ok. Y esa es la parte psicológica. Okay. Eso es psicológico. Eso es psicológico. Ah, ok. Que- Ahora vamos más en ti. Vamos, ¿cómo se dice? Más profundo. Más profundo. Más profundo. Dale. Una cosa es que tú sepas cómo trabajar la psiquis de la mujer Ok. para conquistarla y tenerla Ok. amarrada. Y otra cosa es la parte física, que es, te guste o no, Juanito, porque lamentablemente es así. Lo primero que la gente le entra en las cosas son por los ojos. Ok. Cuando vamos a decir, tú salías con tus amigos a una barra Ajá. y venías una mujer que te gustaba. Una mujer, vamos a decir, de 5'5", o 5'6", o 5'9", o 5'10". Tú te ibas, ¿cómo le entrabas para conquistar? Primero, ¿cómo le entraba? Yo te voy a decir cómo yo le entro. No se puede jugar acá Ay, con Juan. usted está equivocado. Ok. Ajá. ¿Cómo se le entra? Ajá. Primero. ¿Cómo la conquistas? No se ¿Cómo puede- cómo te la levantas? A la mujer no la puedes conquistar. ¿No? A la mujer la tienes que confundir. Confundirla. Sí, claro. ¿Cómo así? Hacerle que tú vas a hacer lo que ella dice y al final no hagas lo que ella dice. Eso lo entiendo, pero lo que quiero decir, por ejemplo, mira, estamos aquí, tú me gustas. ¿Cómo era tu primer acercamiento? O sea, ¿cómo le decías, hey? ¿Cómo estás tú? Aquí estoy yo. O sea, ¿cómo haces ese acercamiento? Es que no puedo. Me van a odiar. No. Me van a odiar. Es porque van a saber la realidad. Sí. Ah, me está diciendo mi productora que tú eres cotorrero en las barras porque te ha visto. O sea, que tú tienes labia. O sea, que a la mujer le entra todo es por la oreja. Ay. Es lo que estoy. O sea, tú no te pusiste. Mira. Ok. La mujer usa maquillaje. Ah, Es poderoso lo que estás diciendo. Porque ya veo por dónde ¿Lo vienes. puedo decir? Sí, claro. la mujer se enamora por lo que escucha. El hombre se enamora por lo que ve. Por eso que la mujer usa maquillaje y el hombre dice mentira. Ya. Es lo que has dicho. Lo que has dicho es una gran verdad. Estoy bien. Sí. Es impresionante lo que has dicho. y No quiero es- que me odien. Por No. favor, ladies, no me odien. Es tu juego. Yo estoy jugando el juego de ustedes. Claro. Ven acá. ¿Cómo conoces tú a tu esposa? De que era chiquitico. No se puede. Entonces, mira, corta. Dime la verdad. ¿Cómo la conociste? No, papi, eso es una larga historia. No, pero hazme la corta. ¿Te crees que- ¿Tú estás seguro? No, la prefiero larga. Entonces no se cortadita. Ay, coño. Cuéntame la Apaga historia. esto. No, apaga esto. Cuéntame la historia en su totalidad. No. ¿Cómo la I love you, conociste? Runner. No, I love you too. ¿Cómo la conociste? ¿Te digo la larga historia o la corta historia? La que te guste más. Ok, te voy a decir, ok. Ella me enamoró a mí, ¿Ah, sí? sí. Ella sabía que yo era un cabroncito chiquitico, pero era cabroncito. Y no le hacía caso a nadie. Entonces ella me decía, papi, yo un día tú vas a ser mi novio. Y yo decía, yo soy novio. Porque yo estaba un amigo. Anyway. Y me decía, sí, tú vas a ser mi novio. ¿Qué, baby? Dale, está bien. Te digo la verdad, ¿cómo te levantó ella a ti? ¿Te echó los perros a ti de verdad ella? ¿Quién? ¿Tu esposa? No, man. Es que mi esposa es muy chiquitica para echármelo. No, ¿Cuánto mide tu esposa? mide 5'11", ¿Y tú? 4'11". Digo, 4'2". Ya, o sea, Coño. Perdón. no pasa nada. ¿Cuántos pies son esos? De 4'2" Te lleva- a 5'11". Es Un pie con... Si tienes un pie con 9 pulgadas. Wow, 9 pulgadas de diferencia. En serio, ¿cómo No, Ronnie, pregúntame. quiero dale. saber cómo comenzó, cómo fue ese romance? ¿Cómo te calmó Ok, ella a ti? mi mamá y ella son mejores amigas. Ajá. Ok. Yo la conozco a ella de que tiene 18 años o 19 años. Y yo tenía como 29. Y empezamos como un novecito.
porque mi mamá fue la que me la presentó. Y dije, mira, tengo la hija de mi amiga, mi mejor amiga, que quiero presentarte. Se llama Silvia. Yo dije, ok, mami, ¿qué edad tiene? Y tenía como un año menor que yo. No, 11 años menor que yo. 11 años. Sí, yo Ok. tenía 29 y tenía 18. Ya. Y me dijo, ok, te quiero presentar a esta muchachita. Es de la casa, señorita, buena muchachita. Y yo dije, ok, mami, yo quiero conocerla. Y me encantó conocerla porque me hacía reír. Me hacía reír porque yo soy la persona que siempre hago a todo el mundo reír. Y por primera vez ella me hizo a mí reír. And I love that. Me encantó mucho que ella me hizo reír a mí. Y ella me conocía de los shows de Con la Flaca, Sábado Gigante. La empecé a llevar conmigo a Sábado Gigante. Le decía a todo el mundo que era mi sobrina porque era muy jovencita. Ella tenía, imagínate, 18, 19 años y parecía una niña de 14. Yo, un viejo de 30 años, no podía llevar a una niña de, no sé, 19, 18 años. Y todo el mundo me preguntaba, ¿quién es ella? Es mi sobrina, 19 años. Y todo el mundo le gustó como ella era, su manera de ser, era super nice. Y al final me decían, al final, ¿es tu novia o no? Yo decía, no es mi novia. Entonces ellos se dieron cuenta que sí era mi novia. Y don Francisco me decía, ay, a mí, tú me decís que esa no es tu novia. Entonces cuando don Francisco me decía eso, yo decía, don Francisco, ¿tú crees que la gente se está dando cuenta? Claro que se están dando cuenta. Si yo me estoy dando cuenta, Claro. todo el mundo se está dando cuenta. Y yo digo, ok, entonces ¿qué hago? Dale, de la verdad que es tu novia. Y así fue. Un día llegué al Cuero de la Flaca y dije, es mi novia. Y a los 3 o 4 años después tuvimos a Sebastián. Wow. Cuéntame, que eso quiero preguntarte. Ajá. Cuando tuviste a tu primer hijo, él nació. Mira, te voy a decir Ronnie, buenísimo. Porque mayoría de las entrevistas que hago, nadie me pregunta sobre esto, ¿ok? Mi niño nació con una condición como yo, ¿ok? El día que me di cuenta que mi esposa estaba embarazada, la enfermera me dijo, Juan Espinosa, ¿sabes que tu niño va a nacer igual que tú? Y yo por dentro me decía, ¿y qué? Eso no me importa a mí. Ahora, yo lo que quiero saber es que está saludable, que ten salud, está bien. Entonces eso es lo que me importa a mí. Sí, pero va a ser chiquitico igual que tú. No me importa eso. Yo lo que quiero saber es que va a tener salud, Qué sano. que es sano. Y mi esposa igual. Mi esposa me decía, papi, a mí no me importa que sea igual que tú. Yo lo que quiero saber es que tenga salud. Y yo igual. Entonces varias veces me decía, oye, ¿sabe que va a ser enanito? Y yo decía, sí, no me importa. Está bien, tiene cerebro bien, va a ser inteligente. No, eso va a tener un test después. Y ok, pero van a ser bien. Sí, ya. Eso es lo que me importaba a mí. No me importaba más nada. Y te lo quería preguntar porque a lo mejor mucha gente pensando, pero es que ahora lo entiendo, que desde tu experiencia, Claro. a lo mejor hubieras deseado que no tuviera la misma condición, pero en el final, cabo, lo que estoy viendo es que como tú has tenido una vida y has desarrollado una vida normal y corriente como la de cualquier otra persona. Escucha lo que tú estás diciendo, Ronald. Mira, si iban a ser una persona como yo en algún nacimiento, yo lo hubiera preferido para mí. ¿Me entiendes? Que yo tenga experiencia. Ya. Como, si alguien va a tener un niño de la condición mía, que sea mío. Porque ya yo tengo la experiencia para enseñarle a él cómo funciona la vida y qué es lo que él tiene que hacer para lograr lo que su sueño o lo que sea. ¿Me entiendes? Porque mayoría de las veces, personas que nacen como yo,
los padres lo crían de una forma que lo disminuían, ¿no? ¿Me entiendes? Que le Lo dicen minimizan. no, correcto. Y ese niño tiene que entender que él es igual que cualquier otro, que tiene las mismas oportunidades de cualquier otra persona, que tú tienes, el límite está aquí. El límite está aquí en tu cerebro. Si tú quieres ser este tipo, tú lo vas a hacer. Si tú quieres ser menos que eso, lo vas a hacer. Esto depende de ti. Y cuando tú con tu esposa platicaban acerca de ser padres, ¿alguna vez discutieron ese tema? Oh, muchas veces, Ronald. Si tú supieras, Ronald, para mí era algo normal y fácil, porque si alguien va a nacer como yo, prefiero que me pase a mí, Claro. que le pase a cualquier otra persona, porque cualquier otra persona normal de tamaño averaje pueden tener doble decisiones, ¿me entiendes? Pueden pasar una cantidad de cosas por la cabeza y ya yo estaba listo por lo que pase. Yo estaba listo para responderle a él cualquier pregunta que tuviera. Y si yo viví esta vida, y yo la viví por muchos años, y la logré hacer una vida normal, que más que yo. Claro. ¿Qué edad tiene ya Sebastián? Ya tiene 8 años. Y te pregunta. Todos sea, los días. Sí, acerca ¿sí? ¿Qué te es- pregunta? La última pregunta que me hizo fue: papi, ¿yo voy a ser igual que tú o igual que mami? Y yo le dije: papi, tú vas a ser igual que yo. Y me dice: ¿y por qué no puedo ser igual que mami? Dice: porque papi, te tuve yo, tú vas a nacer igual que yo. ¿Hay un problema? Y yo: no, papi. Entonces, ¿para qué tú me preguntas esto? Porque la gente quiere saber. Y mayoría de las veces es porque la gente quiere saber, no porque él lo cree en su mente. ¿Tiene sentido? 100%, porque a veces, sin maldad, Ajá. o quiero pensar yo que es sin maldad, Claro. los otros niños le preguntarán a Sebastián, ¿y tú te vas a quedar así chiquitito o vas a ser Correcto. de una estatura promedio? Correcto. Y ahí viene la labor del padre, de inculcarle la seguridad en sí mismo, Claro. de que Sebastián sepa, y que mejor que con tu ejemplo, que no hay límites para una persona pequeña de lo que te quieras tú hacer y ser feliz. Correcto. Pero tú tienes 2 hijos, ¿cierto? Sí, tengo una niña de 1 añito y el niño de 8 años. Y la niña. La niña nació con tamaño normal, averaje. Eso le pasa a cualquier persona que tenga mi condición. Le pueden nacer 50% grande o 50% chiquitico. Y no tiene nada que ver con nada. Es lo que pasa. Y yo sé que va a sonar una pregunta un poco... Pero esa chiquitica Ajá. es lo peor que me puede pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi niño ya yo sé cómo criarlo, ya yo sé lo que esperar, lo que tengo que esperar. Pero esa niña no. Ese niño no sé, porque yo no sé averaje. Claro. Yo soy un tamaño, ¿sabes? Enanito. Sí, pero su mamá no lo es. Y tu mamá lo va a saber manejar también. Ojalá. Pero te Que me ayude. Pero te quiero preguntar algo. Y a lo mejor te ruego enormemente si la Ok. pregunta pudiera sonar desagradable. No, para nada. Pero ¿sentiste algún alivio en que la niña no tuviera enanismo? Wow, Ronald. Eso está bueno. Eso está muy bueno. ¿Te puedo hacer un ateo? Sí. Ok. Al nacer como yo, hay tantas condiciones, hay tantos problemas que podemos tener. ¿Ok? Hay tantas dificultades que podemos pasar y hay tantas cosas que no sabemos que pueden pasar. Y lo que al ser el averaje, más o menos tú dices: ok, la vida va a ser un poquito más simple. Al ser de mi tamaño, la vida va a ser un poquito más complicada. La gente no entiende eso. ¿Ok?
la vida que yo he pasado, lo que yo he logrado, lo que mis padres han logrado conmigo, lo que mis padres han pasado conmigo, nadie va a entender. Ha sido difícil y solamente ellos lo van a entender. Y sí, Ronald, al ser ella tamaño averaje, es un alivio. Un alivio bien grande porque con mi hijo la pasamos grande, la pasamos difícil. Mi hijo tuvo neumonía, por poco se me muere. Tú lo sabes, Ronald. Tú sabes que yo pasé una etapa bastante difícil con mi niño. Y ahora que tengo una niña que es tamaño normal, va a ser un poquito más simple. Y para el tema, y te ruego nuevamente que disculpes mi ignorancia. No, para nada. En el tema del enanismo con las mujeres, ¿pueden quedar embarazadas y llevar el embarazo a un término completo o su condición física se los limita hasta cierto punto? No, es un... Ok, ¿cómo te puedo explicar? Porque evidentemente para el hombre es fácil no, pero es normal ser papá. 2 veces que apuntaste, 2 veces que saliste victorioso. Ok, ¿cómo te pongo esto? Tienes un 50 y 50, ¿ok? Te pueden hacer tamaño averaje o un tamaño enanismo. Depende de las ganas que tienes, no mentira. No, pero ¿sabes qué? No. ¿Por qué te me va? Okay. No, porque son cosas que a lo mejor, y porque quiero llegar a un punto, Juan, y es que, o sea, yo lo que quiero es que tú le digas a la gente que nos está viendo hoy, cuando venga una persona que sufre de enanismo en la calle, ¿cómo quieres tú que la gente te vea? Porque la percepción del de fuera es, ay, pobrecito, es enano. Mira, vamos a ponerlo de aquí donde yo no quiero ser religioso, pero aquí es donde llega ese punto, Esto es un vehículo, ¿no? Esto es algo físico. Lo que tengo dentro no tiene nada que ver con mi físico. Yo me veo como una persona de 6 pies. Yo camino como una persona de 6 pies. Es verdad. Y a mí no me... Tú lo sabes. Sí. Tú lo sabes. Tu físico no tiene nada que ver con tu espíritu. Tu espíritu es mucho más grande que tu físico. Tú puedes lograr lo que te da la gana con tu espíritu. No puedes lograr lo que te da la gana con tu físico, pero con tu espíritu sí. Ahora, si tú lo crees, lo vas a lograr. Si tú dudas de ti, no vas a llegar. Love it? I love what you're saying. Amo lo que estás diciendo. Amo lo que estás diciendo. Porque conozco tantas personas que tienen un físico extraordinario y un espíritu tan débil. Que quisiera besarlo, aunque sea hombre, no me importa. Yo soy hombre, yo soy straight, pero no me importa. Hay gente que son lindos por fuera y no se dan cuenta de lo lindo que son por dentro. ¿Por qué? Por lo que dicen los demás. ¿Qué carajo me importa a mí lo que dicen los demás? Esto es mi manera de pensar, no lo que digan los demás. Y es increíble porque cuando, es lo que te digo, cuando uno ve a las personas que sufren de enanismo, los tiende a ver con lástima. Y claro, yo creo que ninguna persona desea en el mundo que lo vean con lástima. Para nada. Pero no me tengas lástima. Yo soy peor que tú. Tú eres tremendo. Yo soy peor que tú. Lástima tú. Y una pregunta que me da curiosidad. Porque me imagino que independientemente de lo simpático y el class clown que eras en el colegio y todo, habrá mucha gente que te habrá fastidiado en su momento. ¿Te has topado con gente ahora que eres famoso? Que cuando te ves... Bueno, cuéntame cómo es ese momento. ¿Cómo es ese momento? No, es que yo no soy una persona de... rencorosa ni nada. Nah, para nada, man. Yeah. Para nada. Yo quiero dar... yo quiero ser ejemplo de amor y de orgullo. Yo lo que quiero enseñar es que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene un chance para vivir su vida. Todo el mundo tiene un chance para decir, oye, me equivoqué o no me equivoqué. El problema es que la mayoría de la gente no quieren admitir su error. Y ahí es donde está el problema.
sea grande, como yo. Sea grande, sí. Oye, ya, me equivoqué. Mala mía, bro. Mala mía, dog. No, eso no va a minimizar tu personalidad. Claro. Eso te va a hacer más grande. Sí, 100%. Pero me da curiosidad porque evidentemente El Gordo y la Flaca es un programa súper exitoso que tiene un Correcto. alcance enorme. Ya la gente por ahí ve menos televisión, pero en su momento era el number one. Correct. Y eso te catapultó a ti a la fama, a la verdadera fama. Of course. ¿Te afectó la fama a ti? Mira, wow. Ahora que me estás diciendo, Ronnie, tú estás en punto. Ok, ahora vamos a hablar claro, ok. Yo agradezco el mundo entero. Yo agradezco a mis fans. Yo agradezco a todo el mundo que me dice, hey, Carlito, I love you. Ay, me saludan, me toman fotos. Pero nosotros somos humanos, igual que cualquier otra persona. Y no todos los días queremos que nos digan, oye, y que tú quieres que yo te diga, yo estoy feliz contigo. No, hay veces que estoy encabronado y hay veces que no quiero hablar contigo. No quiero hablar, no solo tú, con nadie. quien es mi familia. No es tu problema, no es culpa tuya, ni es culpa de nadie, sino que nos pasa en ese momento. Y somos humanos, ¿no? Y tenemos el derecho a decir, oye, güey, no. I'm sorry, bro. Me siento mal. Y la gente la mayoría de la gente no entiende eso. Lo sé. You get it? Sí, sí. ¿Tiene sentido? 100%. Porque me ha pasado, a veces la gente no entiende que uno es ser humano también y que hay momentos Que en somos seres humanos. que no está de humor. Yes. Y claro, como te ven siempre, cuando tú estás en la televisión, Pero yo no estás me puedo esconder, Ronald. No, yo sé. Tú te puedes poner una gorrita, tú te puedes poner un jacket, Sí. pero ¿de qué carajo me voy a esconder yo? Yo no me puedo esconder ni de duende. Claro. Porque van a saber que es Carlito el productor. Qué duende, que tú eres Carlito el productor. Claro. ¿Me entiendes? Y además que contigo se propicia el hecho que como todo es un chiste, Yes. la gente tiene que nunca me van a coger en serio. Exactamente. Yeah. Pero después de esta entrevista yo creo que sí te van a tomar mucho más en serio de lo que tú sospechas. Okay. Te quiero hacer una pregunta. Yes. ¿Qué le dices a esas personas que no se aceptan como son? Eso está buenísimo, ¿ok? Primero, antes de todo, tú tienes que aceptarte tú mismo. Porque antes que nadie se ríe de ti, tú tienes que reírte de tú mismo. Tú tienes que aceptar que las palabras son palabras y no significa nada. Palabras son mierda. Es lo que te da la gana a ti. Si tú quieres que te afecte, te va a afectar. Pero si no quieres que te afecte, no te va a afectar en nada. Porque se llama la ley de la atracción, ¿no? Tú atraes lo que tú quieres. Tú quieres un edificio de este tamaño, ponlo adelante de tu cara, ponlo en el techo. Dice, yo quiero este edificio, lo vas a tener. Ahora si tú dices, oye, háblame, todo negativo, no vas a llegar a ningún lugar. ¿Ya? El secreto de la vida es lo que tú crees. Si tú crees que tú vas a ser grande, tú vas a ser grande. Si tú crees que vas a ser chiquito, vas a ser chiquito. Es tan simple como eso. Y es increíble y es así. Sobre todo, dígame, o sea, que hay personas que se limitan por semejantes, a veces son inconformes con su cuerpo. Mira, papi, no existe perfección. Si existiera perfección, tuviéramos todos aburridos. ¿Ok? Si todo el mundo fuera de tu tamaño, ¿tú crees que viviéramos una vida No, es verdad, estuviéramos aburridos. aburrida con carajo? En la variedad está el gusto. ¿Ok? Y te quiero hacer una pregunta que me da curiosidad y es un poco tonta, y lo admito. I love preguntas tontas. No, porque me da Ok. curiosidad, sobre todo la limitación a la hora del vestir, y a lo mejor porque es un tema que a mí me apasiona, con la moda, con la ropa. ¿Cómo haces con eso? Mira, yo tengo los mismos pantalones hace 10 años. Porque me hace muy difícil. Ok, yo puedo comprar un par de pantalones, o un pantalón ahora mismo, pero las medidas para hacer los cortes, las extremidades, todo eso es un trabajo difícil. Me cuesta más las medidas y el arreglo que el pantalón. El pantalón me puede costar 100 pesos o 150, pero los arreglos me cuestan 500. Ya. ¿Ok? Entonces uso los mismos pantalones por 10 años. Bueno, porque son unos pantalones de $750. ¿Qué Claro, quieres? es que no lo había pensado. Claro.
Porque, claro, no es como que puedes ir a la tienda y No. comprar un pantalón. Mira, este jacket me costó 59 pesos en Burlington, pero los arreglos me costaron 650. ¿Ya entiendes? Claro. Mira todo arreglo, para que me lleguen perfecto. Sí, para que te pueda quedar bien. Yeah, Y no lo había pensado. ese es el propósito. Y en tu vida cotidiana, ¿qué es lo que más te molesta de tu estatura? ¿Hay alguna cosa física que te moleste de tu estatura? Es a lo que me refiero. A mí no me afecta nada físico. Lo que me afecta es que me traten como soy. Como si fuera un discapacitado. Sí, no me diga, ay, pobrecito. Ay, no, dale, Juan. Yo me llamo Juan. ¿Cómo te llamas tú? Rodney. Punto. Como me preguntaron a mí, ¿qué te quiere que te diga? ¿Enano o esto? No, yo me llamo Juan. ¿Cómo es tu nombre? ¿Rodney? Rodney. Ok, Rodney, Juan. Juan. Juan, Rodney. Ya. Iguales. Se acabó. Si no te doy una... una galleta, como dicen los cubanos. Pero ¿sientes tú que gracias a todo este movimiento que ha habido de la inclusión, has sentido tú algún cambio en la forma en que la manera te trata? El que no te conozca de la televisión, quiero decir. Está bueno eso porque estamos llegando a un punto que el enanismo es más aceptado, ¿no? Vas a ver muchas más cosas en social media, de enanitos haciendo cosas aceptables y la gente riéndose. Y me gusta porque lo peor que puede pasar a los humanos es la ignorancia y no saber. ¿Me entiendes? Y yo creo que estamos enseñándole a la humanidad o a la sociedad de que estamos aquí para quedarnos. And we ain't going nowhere. ¿Cómo se llama el actor? Peter Dinklage. Que además es extraordinario actor, porque es extraordinario actor. Absolutely. Y ahí es donde yo digo que el talento Claro. lo supera todo. Sí. Y tú tienes un talento, que es que tú eres cómico de naturaleza. Thank you. Y esto es una pregunta muy desagradable, esta sí entiendo que es muy desagradable y muy sensible, pero es una pregunta obligada. Ok. Cuando ya el gordo y la flaca no esté al aire, y no quiero decir, ojalá que duren 50 años más, Wow. pero el momento en que ya no esté el gordo y la flaca al aire, ¿qué vas a hacer? Ok. Ahí voy, Ronnie, porque tú me haces. Ok. Voy a llegar donde ellos me dicen que yo puedo llegar. El día que la audiencia y que la gente no me acepte, yo I'm gonna call it quits. Lo voy a decir, mira, hasta aquí llegué. Si ustedes quieren que yo llegue a otro nivel, yo voy a poner mis cartas, ¿sabes? Delante de la mesa. Y voy a decir, mira, yo quiero hacer esto y esto y esto. Si ustedes no aceptan, no hago ninguna de estas cosas. Yo voy a llegar hasta donde ellos dicen. El público es el que manda. Ya. Y lo bueno hoy por hoy es que todos los medios digitales es tu propia plataforma. Yes, sir. ¿Cuál es tu Instagram para que la gente te siga en Instagram? Carlitos, el productor. Carlitos, el producto. Instagram. Así que síganlo. Ya casi para cerrar, es una pregunta hipotética, Ok. pero ¿A ti te gusta que yo esté aquí? Porque tú sabes que yo soy intelectual. no, cabrón. yo sé, no es verdad, es verdad. Tú sabes que te es gusta verdad. comer de mi cerebro. No, es que es verdad, es verdad. ¿Y A sabes él le por qué? encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque tú siempre has sido una persona muy honesta Yeah, y yo aprecio la honestidad en las personas. absolutely. Yo detesto la falsedad. Entonces, cuando tú me dices las cosas, yo sé que me las estás diciendo de verdad y de corazón. Yes. Pero entiendo por la respuesta de tu hijo cuando te pregunta si va a crecer como tú o como su mamá, que él todavía es un niño inocente de 8 años. Pero cuando ya él sea un hombre hecho y derecho, ¿cómo quieres que él te vea y se exprese de ti? Ok. Yo quiero que él sea una persona independiente, que no tenga que esperar por mí para hacer sus cosas, que él sea una persona realista, que diga, coño, papi me enseñó esto y esto y esto y esto. Y que no tenga que depender de nadie. Porque para mí, ser independiente y ser feliz y hacerle a la gente, que sea buena gente con todo el mundo, para mí ya yo hice mi trabajo. ¿Me entiendes? Sí. I did my job. Ya lo dejé como un formulario.
que él sabe cómo él tiene que a actuar con la gente y cómo él tiene que hacer para ser independiente. Ya. Listo. ¿Lo metiste en clase de artes marciales? You better. Of course. You better. Este cae para todos los niños que vengan. Sí, porque te tienes que defender. Él es un cabroncito. Sí, tú no te tienes conoces. que defender. Mira, estoy muy contento de que hayas venido acá porque yo pienso que la gente te conoce a ti de la televisión y no conocen tu historia. Correct. Y no conocen tu lado humano, que es lo que me has mostrado hoy. Y para mí ha sido un deleite esta conversación. And I love you, brother. I love you too. We, I might we, miss. we've been through some shit. I know we have. We have. Claro, nosotros todos los, Y la gente no sabe. aunque ustedes no lo La crean, gente y no esto es sabe. cierto, o sea, todos los que vivimos una etapa muy dorada de El Gordo y la Flaca en Univisión, somos familia. Yeah. Y yo sé que eso suena muy cliché porque todos los shows siempre Pero no dicen, es. somos familia. Eso es mentira. Hay shows que son familias de verdad y hay shows que son Mira eso. compañeros de trabajo. Correct. Hubo un momento muy lindo en El Gordo y la Flaca en que verdaderamente éramos y somos una familia. Y todos los que tuvimos el privilegio de estar ahí, en esa etapa, en ese momento. somos muy afortunados porque no íbamos a trabajar, Correct. íbamos a gozar. Y eso es algo que para mí siempre fue muy difícil luego encontrar o replicar ese modelo en otros programas porque ya una vez que tú lo experimentas y estás aquí, cuando Ya. tú llegas aquí, ya no es existe. igual. Ya Ya no es igual. Ya no es igual. Entonces, sí es verdad que somos parte de esa familia. Mira, sí, no sé por qué dije esto, pero bueno, no viene al caso, pero bueno, ahí está. Bueno, sí, porque estamos hablando de que nos queremos, Estamos abriéndonos. de que nos queremos, estamos abriendo. Que siempre termino pidiéndole a mis invitados que digan cuáles son los consejos para superar los obstáculos en la vida, para alcanzar el éxito, y quién mejor que tú. ¡Wow! Ahí voy. Ok. Nunca aceptes no por una respuesta. Nunca aceptes no. Cuando te dicen no, tú dices, yo. No. Ay, estás equivocado. La otra es perseverancia y consistencia. Si yo te hago así todos los días, algún día tú me vas a decir, ¿qué? ¿Me entiendes? Y cuando tú me digas ¿qué? Yo te voy a decir, mira, me hace falta esto y esto y esto. Y tú vas a querer, perdón. Ok, ahí voy otra vez, ¿no? Dale. Ok. Persistency, ¿no? Ajá, persistencia. Ok, esto me lo enseñó mi hijo, que yo no pensaba que yo iba a hacer, que mi hijo me iba a enseñar nada. Mi hijo me enseñó esto. ¿En serio? Sí, porque yo soy de poquita pasión, poquita Paciencia. Paciencia. Exacto. y pequeño. Ok, so mi hijo me hace así todos los días. Y llega un momento que digo, papi, ¿qué tú quieres? Papi, yo quiero esto y esto y esto. No voy a hacer. Yo le digo que no, entonces sigue. Y llega un momento que dice, ¿qué? Oye, papi, yo quiero esto. Ok, yo lo doy. Porque ese es el momento, es su trabajo, ¿no? Que me está tocando hasta que yo diga que sí. Él no va a aceptar no por una respuesta. Es lo primero que te dije. No aceptes no, ¿verdad? La segunda es persistencia. Persistencia. ¿Ok? El tercero es, ningún sueño es suficiente grande para no lograrlo. Estás escuchando, ¿no? ¿Ok? Escuchando. El sueño que tú quieres hacer realidad, si no sabes lo que quieres, draw it, how do you say draw it? Píntalo. Píntalo. Dibújalo. Póntelo en tu techo, acuéstate y dices, este es el sueño que yo quiero. Y yo no voy a parar hasta que yo llegue a ese sueño. ¿Me entiendes? Y es tan simple como eso. Yo no voy a parar hasta que este sueño lo logre yo. Y yo quiero que ustedes se detengan ahí y piensen esto en serio, porque la gente puede decir, ay, eso suena tan romántico. Sí, todo el mundo va a decir eso. Ajá, pero yo quiero que Pero tú no pienses en algo. funciona. ¿Cómo crees tú que los seres humanos pusieron un cohete espacial en el espacio y llegaron a la luna? Claro. Porque alguien algún día se sentó y lo soñó y empezó a darle en el bracito a alguien, vamos a montar en un cohete, vamos a hacer un cohete, vamos a mandarlo a la luna. Hasta que no, bueno, coño, sí, vamos a hacerlo. Exacto. Es lo que tú estás diciendo, Yeah. que parece un cuento. No, es la verdad. Son los consejos básicos de ten fe en ti mismo, ten confianza en ti mismo, cree en ti mismo, ten perseverancia, trabaja por lo que quieres, visualízalo.
Yes. ¿Tú has trabajado en ti mismo en temas espirituales? Eso es lo más importante para mí. Yo tengo que saber lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo soy capaz de lograr. Yo tengo que creer en mí mismo antes de creer en nadie. ¿Ok? Tú tienes que saber que tú te puedes ayudar tú mismo antes de ayudar a los demás. ¿Ok? Una lección buena para mí fue en un avión que la mujer dice, ponte la máscara tú primero antes de ayudar al pasajero. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no puedes respirar, ¿cómo tú vas a ayudar a la persona que está al lado tuyo? 100%. Es tan simple como eso. 100%. Si tú no te puedes ayudar tú no puedes ayudar el que está al lado. Oye, te quiero agradecer enormemente que hayas venido. I love you, brother, también. Les quiero recordar a todos ustedes, ya, mi productora está loca que yo le pregunte a ella, a Juanito, que siempre hace esto y me enloquece, que cómo es trabajar con Raúl y Lili. ¿Eso para mí o para ti? No sé si me lo estaba preguntando a mí o se lo estaba preguntando, que cómo es. No, eso Es muy tarde para preguntarme a mí. Yo te voy a decir que es un logro magnífico porque todavía trabajo con ellos. El día que me voten, voy a hablar mierda. Y con esa. Pero por hoy, nos vamos. I love you. Hasta hoy. Miren, suscríbanse al canal, denle like, comenten qué fue lo que más les gustó de este podcast que descubrieron hoy de Juan, bueno, Juanito, porque en realidad es Juan. Pero sobre todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero sobre todo, compártanlo. Porque nunca saben o sospechan a quién le puede llegar parte del testimonio que dijo hoy aquí Carlitos, el productor. Y le cambia el destino de su vida para siempre. Los queremos y nos vemos en otro próximo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Chao, chao. 3, 2, 1. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar dando consejos. Es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Puede gastar. Pero se puede invertir.